Skempton, ¿sí? Que son unos factores adicionales que dependen de la poropresión, dependen del esfuerzo desviador. Entonces vamos a ver un breve resumen de los diferentes ensayos triaxiales que tenemos, ¿sí? ¿Cuántos tipos de ensayos triaxiales tenemos, chicos? ¿Cuántos tipos de ensayos triaxiales tenemos? Tenemos 3, ¿verdad? Tenemos 3 tipos de ensayos triaxiales. A ver, voy a colocar acá 1, 2 y 3. El primero de ellos, ¿no? O el primero que nosotros conocemos es el ensayo triaxial consolidado, drenado, ¿verdad? Más conocido como CD. Tenemos el ensayo triaxial consolidado, no drenado, más conocido como CU. Y tenemos el ensayo triaxial no consolidado, no drenado, UU, ¿cierto? Conocemos esos 3 ensayos triaxiales. Ya saben ustedes que cada uno de esos 3 ensayos tiene su propia norma, ¿no? Ahora, ¿qué cosa tienen en particular estos 3 ensayos, chicos? ¿Qué cosa tienen en particular? En los 3 ensayos, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en particular en estos 3 ensayos? Vamos a hallar los parámetros de resistencia, ¿sí? Pero en los 3 casos tenemos 2 etapas. La primera etapa, ¿de qué es? En el ensayo triaxial, ¿qué ocurre en la primera etapa? El confinamiento, la consolidación, ¿verdad? La consolidación. Consolidación. Y en la segunda etapa, ¿qué es lo que ocurre, chicos? En la segunda etapa, ¿qué es lo que ocurre? El corte, ya. Y en la segunda etapa lo que hay en particular es que vamos a ver si abrimos la válvula o la mantenemos cerrada, ¿verdad? Vamos a decir que en esta segunda etapa evaluamos el drenaje, ¿sí? Ahora, en el ensayo consolidado drenado, en el ensayo consolidado drenado, en la etapa de consolidación, ¿la válvula está abierta o cerrada, chicos? La válvula está abierta, ¿verdad? En el consolidado no drenado, también la válvula, ¿abierta o cerrada, chicos? En la primera etapa, en la etapa de la consolidación. Abierta, ¿verdad? Y el no consolidado, no drenado, tiene la válvula cerrada, ¿sí? Eso es en la primera etapa. ¿Qué ocurre cuando la válvula está abierta? ¿Qué ocurre con el exceso de presiones de poros? Es igual a 0,
¿sí? El exceso de presión de poros es igual a 0. Lo mismo va a ocurrir en el ensayo consolidado no drenado, ¿no? En la primera etapa. Y en el ensayo no consolidado no drenado, al tener la válvula cerrada, este exceso de presión de poros, ¿verdad?, va a ser diferente de 0. Ahí es donde el agua no va a saber para dónde ir y va a existir un exceso de presión de poros. En estos dos primeros casos, el exceso de presión de poros es igual a 0 porque como abrimos la válvula, al tener la válvula abierta, quiere decir que está drenando, ¿verdad? Que está drenando. Ahora, en la segunda etapa, en mi ensayo consolidado no drenado, ¿cómo se mantiene esa válvula, chicos? ¿Abierta o cerrada? Abierta, ¿verdad? Porque sigue siendo este un ensayo consolidado drenado. Quiere decir que también la presión de poros, ¿verdad?, sigue siendo 0. En el ensayo consolidado no drenado, ¿qué ocurre cuando ya entramos a la segunda etapa? La válvula se cierra, ¿correcto? La válvula se cierra. Al cerrarse la válvula, ahora, ¿qué va a ocurrir con la presión de poros? Va a ser diferente de 0, es decir, va a comenzar a aumentar, ¿verdad? Y en el ensayo no consolidado, no drenado, chicos, sigue manteniéndose cerrada, ¿verdad? Y al mantenerse cerrada ya sabemos que este exceso de presión de poros es igual a 0. ¿Sí? Es igual a 0. Entonces, hasta ahí los conceptos están bastante claros. En nuestro ensayo en general, ¿no? En nuestro ensayo en general, nosotros sabemos que nuestra variación de la presión de poros total, ¿no? La variación de la presión de poros total va a ser igual a lo que ocurre en la primera etapa, ¿no?, dependiendo de cada ensayo, más lo que ocurre en la segunda etapa. Entonces, la presión de poros totales es igual a la variación de presión de poros en la etapa de la consolidación más la variación que ocurre de la presión de poros en la etapa del drenaje, ¿sí? Llamamos drenaje porque acá o la válvula está abierta o también la válvula se mantiene cerrada. Entonces, de esto, ¿sí? De esto, lo que propone Skempton, ¿sí? Vamos a poner acá lo que propone Skempton. Skempton propone dos parámetros que son adimensionales. Skempton propone dos parámetros adimensionales, los parámetros A y los parámetros B, el parámetro A y el parámetro B, ¿sí? El parámetro A, ¿de qué depende, chicos? ¿El parámetro A de qué depende? Del tipo de consolidación, ¿no?, que tiene el suelo. El parámetro A depende del nivel de consolidación. Depende del nivel de consolidación.
¿verdad? Y también depende, vamos a ver, que esto también depende del esfuerzo desviador. Y por el contrario, el parámetro B, ¿de qué depende, chicos? ¿El parámetro B de qué depende? El parámetro B depende del nivel de saturación del suelo, ¿verdad? El parámetro B depende de la saturación que tiene nuestro suelo, ¿sí? Ahora, este parámetro B, ¿sí? Este parámetro B tiene una particularidad, ya que se dice que cuando este suelo, ¿no? Es un suelo blando y está saturado, este parámetro B es aproximadamente 1, ¿sí? Es aproximadamente 1. Por el contrario, cuando tengamos un suelo rígido, saturado, ¿no? Normalmente va a ser menor que 1 este parámetro B. Y en los ensayos triaxiales, chicos, eh, ¿qué tipo de, cómo se desarrolla nuestro ensayo? Tenemos un suelo saturado, ¿verdad? Tenemos un suelo saturado. Por lo que vamos a decir que este parámetro B va a ser aproximadamente 1. La fórmula que define Skempton, vamos a ponerla acá, la fórmula que define Skempton es la siguiente, ¿no? Está en función a la variación, ¿sí? Está en función a la variación de las presiones de poros totales, ¿sí? Y dice que esto es igual a el parámetro B, que es un parámetro adicional, multiplicado por el esfuerzo sigma 3, ¿sí? Multiplicado por el esfuerzo sigma 3, más, más B por A, ¿no? Que son los dos parámetros adimensionales, multiplicado acá por sigma 1 menos sigma 3. Si nosotros evaluamos estas dos ecuaciones, ¿sí? Si nosotros evaluamos estas dos ecuaciones, vemos que tenemos una igualdad, ¿sí? Vemos acá que tenemos una igualdad. Y lo que nosotros tendríamos es que este primer término, ¿sí? La variación de la poropresión en la primera etapa de la consolidación es igual a B por sigma 3. Y tendríamos también que la variación de la poropresión en la segunda etapa, que es la del drenaje, es igual a este segundo término. De esas dos igualdades, ¿sí? De esas dos igualdades, se obtiene finalmente estas dos pequeñas ecuaciones para cada uno de los parámetros, ¿no? Para el B, nosotros tendríamos, perdón, para el A, nosotros tendríamos que es igual a la variación, ¿no? El A es igual a la variación de la presión de poros en la etapa del drenaje, ¿no? Porque acá tenemos esto que está en este rectángulo morado, ¿sí? Del drenaje, entre
el esfuerzo desviador, ¿sí? ¿Por qué entre el esfuerzo desviador? Justamente porque acá tenemos que esto es nuestro esfuerzo desviador. Vamos a ver que cuando reemplacemos el B, ¿sí? Vamos a ver acá, que cuando nosotros despejamos el B es igual a la variación de la poropresión en la etapa de la consolidación entre sigma 3, ¿sí? Entre sigma 3. Entonces, así es como finalmente podemos calcular estos parámetros de Skempton. ¿Qué más tenemos que recordar acá? En el ensayo consolidado drenado, chicos, ¿qué parámetros obtengo? ¿Qué parámetros obtenemos en el ensayo consolidado drenado? Chicos, ¿qué parámetros obtenemos en el ensayo consolidado drenado? Efectivos. Perdón, ¿cómo dijeron, chicos? A ver, Kenji nos dice los efectivos. ¿Qué dicen sus demás compañeros? ¿Qué dicen sus demás compañeros, chicos? Los efectivos, ¿verdad? Sí, los efectivos. Y en el ensayo consolidado no drenado, los totales, ¿sí? Los totales. Entonces, vamos a pasar ahora sí a la primera pregunta, ¿sí? Vamos a pasar a la primera pregunta. Y acá nosotros tenemos un ensayo triaxial, consolidado no drenado, ¿sí? Nos dice que es una arcilla normalmente consolidada. Dice, en la primera etapa se dejó consolidar bajo un esfuerzo de 175 kilopascales. ¿Qué quiere decir que se ha dejado consolidar bajo un esfuerzo de 175 kilopascales, chicos? ¿Qué sigma nos están dando? Sigma 3, ¿verdad? Sigma 3, 175. Dice, luego se sometió a esfuerzos de cortes no drenados en compresión axial. A ver, ¿por qué sigma 3? Lo que acabamos de conversar hace un instante. Tenemos la primera etapa de un ensayo triaxial y la segunda etapa. En esta primera etapa, que ocurre o que se da, mejor dicho, la consolidación, ¿cómo son nuestros esfuerzos, chicos? ¿Qué ocurre en el ensayo triaxial? ¿Cuál es la particularidad? Que todos estos esfuerzos, ¿sí? Son iguales. Y estos esfuerzos iguales, ¿no? Se convierten en nuestro sigma 3. Entonces, cuando nosotros hablamos de que se deja consolidar bajo un esfuerzo de 175 kilopascales, estamos hablando de la primera etapa en la cual nosotros tenemos nuestro esfuerzo principal menor, ¿sí?
Por eso es que decimos que cuando se deja consolidar bajo un esfuerzo de 175, estamos hablando de sigma 3. Luego nos dice que la diferencia de esfuerzos en la falla fue de 120 kilopascales. ¿En qué momento ocurre la falla, chicos? Cuando estamos en la segunda etapa, ¿verdad? Cuando estamos en la segunda etapa. Nosotros iniciamos el ensayo aplicándole un esfuerzo sigma 3, ¿no? Un esfuerzo sigma 3. El esfuerzo sigma 3 se mantiene en el eje horizontal y a este esfuerzo sigma 3 que teníamos en el eje vertical, nosotros le adicionamos, ¿no? Una presión axial, ¿no? Le vamos adicionando una presión axial, que vendría a ser nuestro esfuerzo desviador. Y dice, la diferencia de esfuerzos en la falla, o sea, nos está diciendo que el esfuerzo desviador en la falla fue de 120 kilopascales. Y si estamos hablando de que ese fue el esfuerzo, esa fue la diferencia de esfuerzos en la falla, nos está diciendo, ¿no?, que con eso nosotros podemos calcular nuestro sigma 1. Sigma 1 es igual al esfuerzo desviador, ¿no?, que es el esfuerzo axial adicional que se va aplicando, más el esfuerzo sigma 3, que es el esfuerzo inicial, ¿verdad? Que es nuestro esfuerzo inicial. Entonces, tendríamos, como dicen sus compañeros, un sigma 1, ¿sí?, de 295 kilopascales, ¿sí? Hasta ahí creo que estamos claros. Lo último que nos dice el enunciado es que la presión de poros inducida en la falla, quiere decir, ¿qué presión de poros es esa, chicos? La presión de poros inducida en la falla fue de 105 kilopascales. ¿Y a qué se refiere esa presión de poros inducida en la falla? A nuestra variación de presión de poros en el drenaje, ¿verdad? Es decir, en la segunda etapa, ¿sí? ¿Y para qué nos va a servir justamente esta variación de presión de poros en la falla? Para luego calcular nuestro valor adimensional, nuestro factor adimensional propuesto por Skempton, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos a leer las preguntas. La parte A dice, determina los parámetros de resistencia de Moore-Coulomb en términos de esfuerzos efectivos y esfuerzos totales. Luego nos dice, calcular el valor de los coeficientes B y A propuestos por Skempton para la presión de poros en la falla. Entonces, vamos a ver la parte A. La parte A, nosotros ya teníamos como dato sigma 3, ¿no? Que es 175. Tenemos también sigma 1, que lo calculamos, ¿verdad? Que nos salió 295 kilopascales. Y también conocemos la presión de poros al momento de la falla, ¿no? El UD, que era 105 kilopascales. ¿Sí? 105 kilopascales. Lo primero que nosotros vamos a calcular son los esfuerzos en condiciones totales, ¿verdad? Los esfuerzos en condiciones totales. Para eso vamos a tener acá nuestro gráfico, ¿sí? Vamos a tener acá nuestro gráfico.
Chicos, los parámetros que nosotros vamos a calcular, ¿cuáles van a ser? ¿Vamos a tener cohesión en este ejercicio? La cohesión va a ser 0, ¿verdad? O la cohesión, mejor dicho, que esperamos obtener es 0 porque estamos hablando de una arcilla normalmente consolidada. ¿Sí? Como hablamos de una arcilla normalmente consolidada, ¿no? Como hablamos de una arcilla normalmente consolidada, nosotros partimos con la premisa, ¿sí? Nosotros partimos con la premisa de que esta arcilla, este suelo, tiene una cohesión igual a 0, ¿verdad? Y es porque tomamos esta premisa, ¿sí? Entonces, el parámetro que vamos a calcular es nuestro ángulo de fricción, tanto en condiciones totales como en condiciones efectivas. Ahora, chicos, ¿ustedes qué creen? ¿Que nuestro ángulo de fricción en condiciones totales es mayor que el ángulo de fricción en condiciones efectivas? ¿O el ángulo de fricción en condiciones efectivas es mayor a nuestro ángulo de fricción en condiciones totales? ¿Qué ángulo de fricción es mayor? El efectivo. El efectivo, ¿verdad? ¿Por qué es mayor el efectivo, chicos? ¿Está claro para todos que el efectivo es el mayor? Vamos a ver acá, mientras vamos desarrollando el ejercicio, ¿sí? Partimos de los totales, ¿no? Tenemos sigma 3, tenemos acá un sigma 3 que es 175, ¿sí? Tenemos nuestro sigma 1 que es 295, trazamos nuestro círculo de Mohr, ¿sí? Trazamos nuestra circunferencia de Mohr. Como la cohesión es 0, ya sabemos que esto parte del origen, ¿sí? Trazamos nuestra envolvente de falla, ya sabemos que esta envolvente de falla es tangente a la circunferencia y justo en ese punto tangente, ¿verdad? Hacia el centro de la circunferencia es perpendicular, ¿verdad? Esto es perpendicular, a esto yo le conozco como el centro, el origen y acá le pongo un punto A. Acá estamos calculando nuestro ángulo de fricción en condiciones totales, ¿sí? Nuestro ángulo de fricción en condiciones totales. Acá simplemente por una semejanza de triángulos, ¿no? Calculamos el ángulo de fricción. Ahí ya saben, chicos, que es el arcoseno, ¿no? Tenemos acá el arcoseno, ¿no? Y acá colocamos el segmento AC entre la hipotenusa, que es el segmento OC. Ya saben que AC es el radio, que es lo mismo que decir nuestro esfuerzo desviador entre 2, ¿no? Acá también tenemos el radio y acá tenemos sigma 3. Entonces, reemplazando estos valores, acá vamos a tener finalmente 60, ¿no? 60 entre 235. Entonces, nuestro ángulo de fricción en condiciones totales es 14.79, ¿no? 14.79. A ver, chicos, para responder a la pregunta que
estuvieron haciendo la clase pasada de cuántos decimales utilizar, se está sugiriendo que utilicen 4 decimales para hacer sus cálculos, ¿sí? Se está sugiriendo que para que realicen sus cálculos utilicen 4 decimales, ¿sí? Para hacer sus cálculos utilicen 4 decimales y para presentar los resultados o respuestas pueden colocarlo con los 4 decimales o resumirlo con 2. Sí, Aldair, también pueden hacerlo de manera analítica. Esto es de manera analítica, ¿no? También. Ya saben las relaciones que existen acá, el radio, ¿no? Ahora, ya tenemos nuestro parámetro en condiciones totales. Para las condiciones efectivas, sigma 3 efectivo, ¿sí? Sigma 3 efectivo y sigma 1 efectivo, ¿sí? Ya saben que para calcular en condiciones efectivas tomamos los esfuerzos totales, ¿sí? Y le quitamos la poropresión. Entonces, estos valores nos van a salir 190 para el esfuerzo sigma 1, ¿sí? 190 kilopascales y el sigma 3, 70. Nuevamente, lo voy a ubicar acá, 190, ¿no? Y 70 por acá. A ver, 190 lo estoy ubicando muy al extremo. A ver, un segundo, chicos. A ver, voy a colocar por acá 190, ¿sí? Y acá a la izquierda tenemos 70. ¿No? Estas dos circunferencias, chicos, ¿van a tener el mismo tamaño o van a ser diferentes? Son iguales, ¿verdad? Porque lo único que está cambiando acá es la poropresión. Pero ¿qué ocurre con la poropresión? ¿Qué ocurre con la poropresión? La poropresión en realidad lo que hace, ¿no? Es que se desplace o hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? En este caso, al nosotros obtener primero los esfuerzos totales, ¿no? Y al restarle nosotros esta poropresión para obtener los efectivos, lo que hace es que en realidad
simplemente desplace de derecha a izquierda estos esfuerzos, ¿verdad? Desplaza de derecha a izquierda estos esfuerzos. Entonces, lo que nosotros teníamos acá como 295, ¿sí? Lo que nosotros teníamos acá como 295 se desplaza, ¿no? De derecha a izquierda el valor que tiene acá la por opresión, ¿no? Eso es lo que está haciendo. Igual el sigma 3, ¿no? Lo que está haciendo es desplazarse de derecha a izquierda, pero siguen teniendo, ¿no? La misma presión axial adicional. Pero ¿qué ocurre justamente? ¿Qué ocurre con el ángulo de fricción? ¿Qué ocurre con el ángulo de fricción? Vamos a trazarle, Aumenta. ¿no? Vamos a trazarle a esta circunferencia y vamos a ver justamente que lo que ocurre es que aumenta la pendiente, ¿no? Al estar más cerca al origen, ¿verdad? Al estar más cerca al origen, la pendiente de esta curva aumenta. Y es por eso, ¿no? Que nosotros decimos que el ángulo de fricción efectivo, ¿no? El ángulo de fricción efectivo es mayor al ángulo de fricción en condiciones totales, ¿sí? El ángulo de fricción efectivo, como bien dicen sus compañeros, nos va a salir 27.4864, ¿sí? 27.4864. Ahí nuevamente ya saben que se saca el arcoseno, ¿no? Y nuevamente evaluamos estos dos segmentos, ¿sí? Acá le voy a poner A' y acá le voy a poner C', ¿sí? Eso nos pedía en la parte A. En la parte B, chicos, era bastante sencillo. Esta era una pregunta de práctica. La parte B también era bastante sencilla. ¿Qué hacíamos en la parte B? Nos pide calcular el valor de los coeficientes B y A propuestos por Skempton para la presión de poros en la falla. En el caso del parámetro A, ¿cómo nosotros calculábamos esto? Era la variación de la presión de poros, ¿no? En el drenaje entre la variación de nuestro esfuerzo desviador. ¿Cuánto era este exceso de presión de poros al momento de la falla? 105. 105 kilopascales. ¿Y cuánto era nuestro esfuerzo desviador, chicos? ¿Cuánto es nuestro esfuerzo desviador? 120, ¿verdad? Entonces, simplemente acá hacíamos esa pequeña división y obteníamos nuestro parámetro por Skempton, ¿sí? Ahora, para el coeficiente B, nosotros tenemos también una pequeña fórmula. Esta de acá nos dice que es la variación, en este caso, de la presión de poros, ¿no? En la etapa de consolidación entre nuestro sigma 3. Y adicionalmente, ¿qué nos decía nuestra parte de teoría también, chicos? Que esto dependía del tipo de suelo,
y de su saturación, ¿sí? Entonces, ustedes van a observar que en la tablita, ¿sí? En la tablita de la PPT, de la parte teórica, nosotros tenemos, si mal no recuerdo, 4 tipos de arcillas, ¿sí? 4 tipos de arcillas. Ahora, el caso en el que nosotros nos encontramos, ¿no? Es una arcilla normalmente consolidada, ¿sí? Es una arcilla normalmente consolidada. Y nos dice, ¿sí? Esta tablita nos dice que los valores teóricos que van a tomar es que el parámetro B va a ser igual a 0.9998, que es aproximadamente 1, ¿sí? ¿Y por qué decimos que es aproximadamente 1? Porque estamos hablando de suelos blandos, ¿verdad? Estamos hablando de una arcilla. Si habláramos de un suelo rígido, ¿no? Probablemente este sí va a ser menor a 1. Y si hablamos de un suelo seco, chicos, ¿cuánto dijimos que iba a ser el parámetro de Skempton, el parámetro B? Cuando hablamos de un suelo seco, ¿qué ocurrirá en los suelos secos? Que no hay saturación, va a ser 0, ¿sí? ¿Hasta ahí quedó claro este ejercicio, chicos? Sí, Miss. A ver, chicos, voy a proyectar la PPT, ¿sí? A ver, voy a proyectar esa PPT para que puedan identificar en qué parte está. Voy a abrirla un segundo. Voy a abrirla en PDF porque si no, esto se distorsiona y no se va a ver nada. Un segundo, chicos, que está cargando la lámina, es un poquito pesada. Me avisan si ya pueden ver la PPT, chicos. A ver, esto está en la lámina 39, ¿sí? En la lámina 39
justamente lo que les comentaba, ¿no? En los suelos blandos, ¿sí? En los suelos blandos, el parámetro B de Skempton, ¿sí? Es aproximadamente 1. Y nosotros estamos, acá al lado derecho tenemos algunos valores teóricos que les comentaba. Hay 4 tipos de valores teóricos, ¿no? 4 clasificaciones. La primera es una arcilla blanda normalmente consolidada. Tenemos una arcilla y limo blando levemente sobreconsolidado, una arcilla rígida sobreconsolidada y arenas muy densas y arcillas muy rígidas bajo altas presiones de confinamiento, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tendríamos acá es que estamos en la primera clasificación, una arcilla blanda normalmente consolidada, en la cual tenemos acá nuestro parámetro 0.9998, ¿sí? Ahora, lo que yo les decía también es justamente que es por eso que en suelos blandos saturados, ¿no? En suelos blandos saturados, esto siempre va a ser aproximadamente 1. Si ustedes no tuvieran la tabla en el momento de la práctica, es válido, ¿sí? Es válido decir que el B es igual a 1, ¿sí? Es válido decir si es que ustedes no tuvieran como dato estos valores, ¿no? Porque obviamente no es que ustedes se tengan que memorizar todos estos valores de la tabla, ¿no? Sino que ustedes van a poder decir que esto es aproximadamente 1, ¿sí? Y bueno, en el caso de los suelos rígidos saturados, el B es menor a 1. Y cuando hablamos de un suelo seco, ¿sí? Cuando hablamos de un suelo seco, decimos que el B es igual a 0, ¿sí? El B es igual a 0 porque esto es 0. ¿Sí, chicos? ¿Se entendió esa última parte? Sí, profe. Igual para el A, chicos, me parece que también por acá hay otra tablita. Esta, me parece que por acá. ¿Sí? Y acá está la tablita de los valores de A. ¿Sí? Arcillas fuertemente sobreconsolidadas, ¿no? Arcillas medianamente sobreconsolidadas, arcillas ligeramente, normalmente. Sí, lo mismo ocurriría para el parámetro A, Kenji. ¿Sí? Ahí tienen bastante información en la PPT de teoría, chicos. Traten de darse un tiempito para poder revisarla a más detalle. Voy a regresar ahora sí a la PPT de la clase. Y vamos a pasar al ejercicio número 2. Bien, ¿qué tenemos en esta pregunta? A ver, dice, se adjuntan los resultados de un ensayo triaxial consolidado entrenado, CU, ¿no? Realizado en una arcilla. Dice, se empleó una presión de 600 kilopascales y la consolidación tuvo lugar
con una contrapresión igual a 200 kilopascales. Cuando nos dice que se empleó una presión de 600 kilopascales, chicos, ¿a qué sigma se está refiriendo? Sigma 3, ¿verdad? Sigma 3. Ahora, la contrapresión, ¿sí? La contrapresión es un esfuerzo adicional, ¿sí? Que ocurre justamente al momento de abrir la válvula, justo inmediatamente después de abrir la válvula, ¿sí? Entonces, lo que tenemos acá, ¿sí? Es el sigma 3, ¿por qué no escribe? Sigma 3 igual a 600 kilopascales, ¿sí? Tenemos una contrapresión de 200 y nos pide que dibujemos las trayectorias de los esfuerzos, ¿sí? Dibujemos las trayectorias de los esfuerzos. En la parte B nos pide calcular el valor del coeficiente A de poros en la falla de Skempton. Y acá tenemos lo siguiente. Tenemos la presión de poros, tenemos el esfuerzo desviador, ¿sí? En realidad estos valores de acá son los valores que se van obteniendo conforme se va incrementando el esfuerzo desviador, ¿sí? Acá si se dan cuenta estos valores, mientras se va incrementando el esfuerzo desviador, también se va incrementando la presión de poros, ¿verdad? Conociendo el sigma 3, conociendo la presión de poros y conociendo el esfuerzo desviador, nosotros podemos calcular inmediatamente nuestro sigma 1, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer en la siguiente lámina. Lo que vamos a hacer acá en esta lámina es, yo voy a colocar los 3 primeros valores, ¿sí? Voy a colocar los 3 primeros valores. En este caso teníamos el sigma 3. Sí, Alexander. Profesora, una consulta. ¿A qué se le conocía como lo que es contrapresión? Eso es lo que quería preguntar hace un ratito. Sorry chicos, estaba hablando con el micrófono apagado. Lo que les decía es que la contrapresión es por así decirlo, también un exceso de esfuerzo que se le agrega, ¿sí? Al ensayo, pero que va justamente después de abrir o cerrar, en este caso, la válvula, ¿sí? Al nosotros estar en un ensayo de tipo CU, ¿sí? Cuando entramos en la segunda etapa, esta válvula que inicialmente estaba abierta, nosotros la cerramos. Justamente en ese momento que nosotros cerramos la válvula, ¿sí? Ocurre esta contrapresión. Es como un esfuerzo adicional que ocurre en ese momento, ¿sí? Ahora vamos a ver en qué parte entra en los cálculos, ¿sí? Por eso es que estoy tomando este ejercicio que tenía esa pequeña variación y vamos a ver en qué parte ingresa eso, ¿sí? Entonces, lo que nosotros teníamos era, teníamos teníamos el sigma 3, ¿no? Como dato, teníamos el esfuerzo desviador y también teníamos la presión de poros, ¿sí? Teníamos la presión de poros. Entonces, voy a comenzar a colocar acá en la tablita, ¿sí? Voy a comenzar a colocar acá en la tablita
los valores que nosotros teníamos inicialmente. Ya sabemos que hemos iniciado con un sigma 3 igual a 600. Teníamos un esfuerzo desviador en la primera línea igual a 0. Teníamos una variación de presión de poros igual a 200, ¿sí? En la segunda línea nosotros teníamos, estos que estoy colocando eran datos, ¿verdad? Solamente que ahora los estoy colocando en vertical. Teníamos 80, teníamos 229, teníamos 158, ¿sí? Acá teníamos 277 y así iba aumentando este esfuerzo desviador, ¿verdad? Iba aumentando este esfuerzo desviador y tenemos 3 líneas más hacia abajo. Ahora, lo que nosotros conocemos de este ensayo, ¿no? Lo que nosotros conocemos de este ensayo es que iniciamos con un sigma 3, ¿no? Sigma 3 que acabamos de decir que es igual a 600, ¿sí? Sigma 3 es igual a 600. En la etapa 2, ¿no? En la etapa 2, nosotros comenzamos a agregarle ese esfuerzo axial adicional, ¿no? Que nosotros lo conocemos como esfuerzo desviador, ¿no? Entonces, ya teníamos un sigma 3 y ahora le agrego un esfuerzo axial adicional que se conoce como esfuerzo desviador, ¿no? Entonces, primero, al inicio, acá inicio mi ensayo, ¿no? Este esfuerzo desviador es 0 porque justamente estoy en esta etapa. Luego comienzo a agregarle un sigma, una variación de esfuerzo, un esfuerzo axial adicional de 80, luego aumento este esfuerzo axial a 158, luego aumento este esfuerzo axial a 214 y así voy aumentando. Conforme voy aumentando estos esfuerzos, también va aumentando, ¿no? El esfuerzo de la presión de los poros. Entonces, nosotros sabemos de acá que sigma 3 más el esfuerzo desviador, esto es el sigma 1, que finalmente lo conocemos como el esfuerzo vertical, ¿no? Cuando nosotros vemos en el plano, simplemente acá decimos que esto es sigma 1 y esto es sigma 3, ¿no? Lo que va variando en el transcurso del desarrollo, ¿no? Lo que va variando es este sigma 1 porque justamente va aumentando esa presión axial adicional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se va a mantener acá en la tabla, chicos? Debajo de esta línea de 600, ¿qué valor voy a colocar? Todos son 600, ¿verdad? Todos son 600, 600, 600 y así hasta el final, ¿no? Porque el sigma 3, recuerden que el sigma 3 se mantiene, ¿sí? El sigma 3 se mantiene. Acá estamos hablando de un mismo ensayo, ¿sí? El sigma 3 se mantiene. Como ya tengo sigma 3 y también tengo el esfuerzo desviador que ha ido aumentando, ¿no? Conforme se ha ido desarrollando el ensayo, yo puedo calcular mi sigma 1, ¿no? Acá tendríamos sigma 1 sería la suma de este señor más este señor, ¿no? Acá tendríamos 680, perdón, me estoy saltando la línea. ¿No? Acá tendríamos Acá tendríamos 600, ¿sí?
Acá tendríamos 680. Acá tendríamos 758. Y así vamos a ir aumentando conforme hemos ido agregando nuestros esfuerzos desviadores. Como a nosotros nos están pidiendo, ¿no? Como a nosotros nos están pidiendo que calculemos, perdón, que dibujemos nuestra trayectoria de esfuerzos, tenemos que calcular el P y el Q, ¿verdad? El P y el Q. Ahora, al tener nosotros también, ¿no? Al tener nosotros un ensayo triaxial de tipo CU, ¿sí? Lo primero que obtenemos es en condiciones totales, ¿no? Y luego, gracias a la poropresión, obtenemos estos parámetros en condiciones efectivas, ¿sí? En condiciones totales y en condiciones efectivas. Entonces acá voy a colocar. Entonces ya podemos calcular el P y podemos calcular el Q. El P es la semisuma de los esfuerzos principales y el Q es la semirresta, ¿no? De estos esfuerzos principales. Entonces acá la semisuma vamos a tener 600, ¿no? Esto acá lo voy a colocar, es la semisuma, ¿no? Y el Q es la diferencia, ¿no? Acá tenemos 600, en el Q vamos a tener 0, acá vamos a tener 640, acá voy a tener 40, acá vamos a tener 679 y acá voy a tener 79. Chicos, la clase pasada, ¿qué dijimos que ocurría con el Q y el Q efectivo? ¿Qué ocurría con el Q y el Q efectivo? Que eran iguales, ¿verdad? Por lo tanto, ¿sí? Los valores que ya obtuvimos, ¿sí? Los valores que ya obtuvimos acá, ya no tenemos que hacer ningún otro cálculo, ¿verdad? Para el P, chicos, ¿qué ocurre con el P? ¿Qué dijimos del P? Ay, sí, perdón, chicos, acá me ha confundido este número. Esto es 40. ¿Qué ocurría con el P, chicos? ¿Cómo podía calcular el P efectivo? Simplemente le restábamos la poropresión, ¿verdad? ¿Y cuánto tendríamos allí? 400. Acá tengo el... ¿No? Tendríamos 400. Entonces, ustedes podrían calcular el P efectivo y el Q efectivo sin necesidad de haber calculado estos dos, ¿verdad? Podrían hacerlo directamente y se ahorran dos columnas, ¿sí? Se ahorran dos columnas. Igual en la lámina que sigue yo les he puesto los valores de todas las columnas, pero es importante que ustedes practiquen para que en el momento de la práctica sea mucho más rápido hacer sus cálculos, ¿sí?
Tenemos 400. Luego tendríamos 680 menos 229, ¿no? Acá tendríamos 400. Ay. Esto es 411, ¿sí, chicos? No sé por qué siempre al 4 le hace una raya arriba. 411. Y acá abajo tendríamos 402, ¿sí? Luego de haber hecho esto, ¿sí? Lo que quedaba, vemos la siguiente tabla ya con todos los valores. Y a nosotros nos pedían graficar la trayectoria de esfuerzos. Entonces simplemente acá trasladábamos los puntos, ¿sí? Trasladábamos los puntos hacia el lado derecho, ¿sí? En el eje horizontal tenemos el P, voy a tener el P en condiciones totales y también el P en condiciones efectivas. En el eje vertical voy a tener el Q en condiciones totales y el Q en condiciones efectivas, ¿sí? Acá voy a graficar de manera sencilla el P versus Q, comienza en 600.0, más o menos por acá, luego va subiendo a 640.40, 679.79, 707.107, 739.5.139.5 y 759.5 con 159.5, ¿no? Entonces, esta sería nuestra trayectoria de esfuerzos, ¿sí? Para las condiciones totales, ¿sí? Ya ustedes, al momento de volver a practicar el ejercicio, ya en su hoja cuadriculada, ¿sí? Lo hacen con mucho más precisión. Acá tendríamos solo voy a poner el último valor, 759.5 y 159.5, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué ocurre con el gráfico de los parámetros en condiciones efectivas. ¿Qué ocurre con este gráfico? Tenemos 400.0, más o menos por acá, ¿ok? 400.0. Luego tenemos 411.40. Me muevo un poquito hacia la derecha, ¿no? Al mismo nivel que esta de acá. ¿Por qué al mismo nivel, chicos? Porque justamente Q en condiciones totales, ¿no? Es igual a Q en condiciones efectivas, ¿no? Entonces, estos van a estar siempre a la misma altura, ¿sí? Todavía, Kenji, todavía no hemos utilizado la contrapresión para el cálculo. Ya vamos a ver en qué momento lo utilizamos, ¿sí? Entonces, acá graficamos y solamente quiero que vean qué ocurre acá en esta gráfica. Acá estábamos en 411, ¿sí? En 411.40. Y luego, ¿qué pasa? Acá ocurre un salto. Regresa a 402.
¿Qué nos está representando este salto, chicos? ¿Qué nos está representando este salto acá? ¿Qué significaría ese punto para ustedes? Es justamente el punto de inflexión, ¿verdad? Es el punto de inflexión en el cual ocurre la falla, ¿sí? Entonces, siempre hay que tener bastante cuidado cuando graficamos, ¿sí? Y no solamente es graficar, ¿no? Sino analizar qué es lo que nos está dando cada uno de estos gráficos, ¿sí? Ahora sí, voy a pasar a la parte B. Voy a pasar a la parte B. Y la parte B, ¿qué cosa nos decía? La parte B, ¿sí? La parte B me pedía calcular el valor del coeficiente A, ¿no? El valor del coeficiente A al momento de la falla. Al momento de la falla. Para calcular el valor del coeficiente A, chicos, ¿qué necesitamos? La variación de la presión de poros, ¿no? Al momento del drenaje, ¿sí? Y también necesitamos la variación del esfuerzo desviador, ¿sí? Ahora, aquí es donde ingresa, ¿sí? Aquí es donde ingresa la contrapresión. Nuevamente, acá, cuando nosotros analizamos nuestra muestra, ¿sí? Que está dentro de una cámara, ¿sí? Está dentro de una cámara. Ya sabemos que esta cámara está por acá llena de agua, ¿verdad? Está llena de agua. Y la contrapresión justamente ocurre cuando nosotros, en este caso, cerramos, ¿no? Cerramos la válvula, ¿sí? Cerramos la válvula para que ya no siga drenando nuestra muestra, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando nosotros cerramos la válvula, chicos? ¿Qué ocurre cuando nosotros cerramos la válvula? ¿Qué ocurre con este exceso de presión de poros? Comienza a aumentar, ¿verdad? Porque al cerrar la válvula, ¿qué ocurre? Comienza a aumentar. Entonces, si yo cierro la válvula y sé que justamente la contrapresión actúa al momento en el que yo abro o cierro la válvula, ¿no? Esta tiene un cierto impacto en estos esfuerzos, ¿sí? En ese momento tiene un impacto en estos esfuerzos. Entonces, la contrapresión, al ser un esfuerzo, una presión adicional, pero producida por un agente externo, ¿sí? Producida por un agente externo,
Cuando nosotros calculemos el coeficiente de Skempton, lo que nosotros vamos a hacer es restarle a la poropresión, ¿sí? A la poropresión nosotros le vamos a quitar esa contrapresión, ¿sí? A la poropresión nosotros le vamos a quitar esa contrapresión. Entonces, ¿qué valor vamos a tomar? En este caso, nosotros tomamos el último valor que hemos obtenido, ¿sí? Acá tendríamos 433. Tendríamos 433. Sí, 433, que es el de la por presión, menos esa contrapresión que le tenemos que restar, que es un efecto causado por un factor externo, entre el esfuerzo desviador. ¿Qué esfuerzo desviador vamos a aplicar acá, chicos? ¿Qué tipo de ensayo tenemos? Es un ensayo triaxial CU, ¿verdad? ¿Cuánto es nuestro esfuerzo desviador? ¿Qué hemos visto del ensayo triaxial? Que nuestro esfuerzo desviador, ya sabemos que es la diferencia de los esfuerzos principales, ¿no? Y restaríamos, en este caso, o ya tendríamos directamente 319, ¿verdad? Si es que no tuviéramos, lo restamos. Si es que ya lo tenemos, simplemente reemplazamos. Entonces, aquí era, chicos, donde actuaba esta contrapresión. Siempre se le va a restar la contrapresión, Kenji. Siempre, ¿sí? Y la contrapresión, chicos, es un dato que les deberían dar luego de haber realizado el ensayo de laboratorio, ¿sí? Ese siempre va a ser un dato. Ustedes no lo van a tener que calcular, ¿sí? Entonces, este valor de A finalmente nos salía 0.734. ¿Sí? 0.7304. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro, chicos? Vamos a ver un ejercicio más. A ver, siempre se resta la contrapresión. Aldair me dice, no se hallaría para todos, profesora. Y Diego nos pregunta, pero la falla no ocurría en el punto de inflexión. A ver, chicos, en la parte A, ¿sí? En la parte A nosotros hemos dibujado la trayectoria de esfuerzos. En este caso nosotros estamos hablando de un único ensayo, ¿sí? Es una única muestra que se está ensayando. Y lo que nosotros estamos calculando en cada uno de estos puntos, ¿sí? Es podríamos calcular en cada uno, como dice Aldair, en cada uno de los puntos, podríamos calcular nuestro parámetro de Skempton, ¿sí? Así que no, en este caso no tendría mucho que ver, Diego, con la falla, ¿sí? Lo que hemos representado en la gráfica anterior es que sí hemos identificado el momento de la falla, ¿sí? A ver, pero nuestra pregunta nos decía
A ver, déjenme ver la pregunta, chicos, del enunciado. Calcular el valor del coeficiente A. Bueno, sí, la pregunta nos pide específicamente en el momento de la falla. Sí, tienes razón, Diego. No me había percatado de esa última parte de la pregunta, ¿no? Como nos pide específicamente de la falla, lo calculamos en el punto de inflexión, ¿sí? Pero el parámetro, como dice Aldair, el parámetro de Skempton A, lo podemos calcular en en todos los puntos, ¿no? En todos los estados. Lo podemos calcular en todos los estados que vamos teniendo, ¿sí? Hasta ahí otra pregunta, chicos. ¿Cuánto saldría de manera rápida, chicos, el valor de A al momento de la falla? ¿Cuánto saldría el A acá, al momento de la falla? Tenemos nuestra por opresión 388, ¿verdad? Menos 200 entre el esfuerzo desviador, que es 279. Y esto sería, como dicen sus compañeros, 0.6738. ¿Sí? Muy buena observación, Iván. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna otra pregunta, chicos? Ya, pasamos a la pregunta número 3. Pasamos a la pregunta número 3. A ver, la pregunta 3 dice, representar gráficamente la trayectoria de esfuerzos de una muestra de suelo extraída a una profundidad de 19 metros. Se considera un peso específico natural de 16 kilonewtons por metro cúbico y un peso específico saturado de 19 kilonewtons por metro cúbico. El nivel freático se identificó a 2 metros de profundidad respecto a la superficie. La muestra está sometida a un ensayo de compresión triaxial con una compresión isotrópica de 300 kilopascales. Luego, en una segunda etapa, se lleva a la muestra a la falla. Se muestran los datos obtenidos y nos dice que el ángulo de fricción es de 22 grados. ¿Qué es lo que observamos acá en la tabla? En la tabla observamos los resultados de la variación de la deformación, ¿sí? Los esfuerzos principales, la poropresión, la variación en este caso tenemos la variación también del exceso de presión de poros, ¿no?
Una cosa es la poropresión y otra cosa es el exceso de variación de poros. Tenemos el sigma 3 efectivo y el sigma 1 efectivo. Nos dice además que el ángulo de fricción efectivo es de 22 grados. Y lo que nos está pidiendo en este ejercicio es que grafiquemos la trayectoria de esfuerzos de una muestra del suelo extraída a una profundidad de 19 metros. Y lo que nos está pidiendo acá es que vamos a graficar los diferentes estados por los cuales pasa esta muestra. ¿Cuántos estados creen que vamos a tener acá, chicos? ¿Cuántos estados creen que vamos a tener acá? El primer estado es cuando está en su estado natural, ¿verdad? Cuando está en su estado natural. El segundo estado es cuando ya extraímos la muestra y la vamos a comenzar a transportar. ¿Sí? El tercer estado es cuando iniciamos el ensayo, es decir, en la etapa de la consolidación. Y el cuarto estado, ¿sí? El cuarto estado es cuando ya vamos a llevar a la muestra a la falla, ¿sí? Cuando vamos a llevar a la muestra a la falla. Si nosotros analizamos, chicos, acá esta pregunta. A ver, si nosotros analizamos acá esta pregunta, ¿con cuál de estos valores o parámetros ustedes podrían identificar en qué momento falla nuestro suelo? Tenemos sigma 1, ¿no? Tenemos la poropresión, tenemos la variación del exceso de poros, ¿no? Generado en el drenaje. Tenemos sigma 3 efectivo y sigma 1 efectivo. ¿Cómo ustedes podrían darse cuenta en qué momento ocurre la falla? ¿Cómo podríamos darnos cuenta, chicos? Miren, conocemos que nosotros comenzamos siempre con un sigma 3, ¿verdad? Con un sigma 3. Yo a este sigma 3 comienzo a adicionarle, ¿no? Comienzo a adicionarle una fuerza axial adicional que se conoce como esfuerzo desviador, ¿no? ¿Qué ocurre cuando va aumentando esta fuerza axial, chicos? También, ¿qué aumenta en paralelo con eso? La variación del exceso de la presión de poros, ¿verdad? ¿Aumenta o no aumenta? ¿Y qué ocurriría cuando ya esto falla? Es decir, cuando ya falla mi suelo y esto como que se pone, por así decir, se suelta. ¿Qué ocurre con este exceso de presión de poros? Ya no aumenta, ¿verdad? Porque la fuerza, nosotros podemos seguir aumentándole la fuerza, ¿no? Esta fuerza en realidad puede seguir aumentando, ¿no? Nuestro sigma 1 puede seguir aumentando.
Y probablemente ahí no nos podamos dar cuenta, porque si se dan cuenta, acá sigue aumentando, 1034, 1043, 1051, 1058, 1063, 1068, 1072. Esto de acá siguió aumentando, ¿verdad? Siguió aumentando. Pero ¿qué es lo que ocurre con el exceso de presión de poros? Llega un punto, si se dan cuenta acá, ¿no? Llega un punto en el que aumentó, porque íbamos aumentando esta presión axial, ¿no? El sigma 1 iba aumentando, pero llega un punto en el que ya, como falla nuestro suelo, ¿no? Es como que si este suelo se relajara, ¿no? Ya no está haciendo más presión porque falló, se relaja. ¿Y qué ocurre? Comienza ahora acá aumentaba, ¿no? Y a partir de acá comienza a disminuir ese exceso de presión de poros. Entonces, con esto, ¿qué podríamos decir? Que en este punto es el momento en el cual ocurre la falla. ¿Sí? Ese momento es el momento en el cual ocurre la falla. ¿Sí? Entonces, los valores que utilizaremos, ¿sí? Los valores que utilizaremos en ese momento son justamente sigma, son sigma 1 efectivo, sigma 3 efectivo, ¿no? Que son 120 y 263. ¿Sí? Acá debería decir sigma 3, chicos, y acá este debería ser sigma 1. ¿Sí? Sigma 3 y sigma 1. ¿Sí? Acá esto es sigma 3 y acá esto es sigma 1. ¿Sí? Entonces, cuando hablemos de la cuarta etapa, ¿sí? Vamos a trabajar con estos esfuerzos. ¿Sí, chicos? Corrijan en la PPT, acá los he puesto al revés, debería ser sigma 1 y sigma 3, ¿sí? Entonces, ya vimos los 4 estados que vamos a analizar. Entonces, eso es lo que vamos a ver acá al lado derecho. Voy a dividir la pizarra, ¿sí? Voy a dividir la pizarra acá en 4. Voy a dividir la pizarra acá en 4, ¿sí? Entonces, el primer estado, ¿sí? El primer estado, que es cuando se encuentra en estado natural, es cuando está en el terreno, ¿no? Se encuentra a una profundidad de 19 metros. Nosotros acá teníamos nivel freático a 2 metros, ¿no? Teníamos un I natural y también teníamos un I saturado, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos en el plano, tenemos un esfuerzo vertical, tenemos un esfuerzo horizontal. ¿Qué cosa nos representa este esfuerzo vertical, chicos? ¿Qué cosa nos representa este esfuerzo vertical? Nuestro sigma 1, ¿verdad? Nuestro sigma 1, ¿sí? Este esfuerzo vertical nos representa nuestro sigma 1. Y el esfuerzo horizontal nos representa nuestro sigma 3. Sigma 3. Recuerden, chicos, que sigma 1 es el esfuerzo vertical, siempre, ¿sí? Ahora, ¿cómo puedo calcular sigma 1? Sigma 1 es bastante sencillo de calcular.
Teníamos el peso específico natural, que era 16 por 2 metros de profundidad, ¿no? Más ahora, para llegar desde acá hasta acá, ¿no? Tenemos 17 metros, ¿sí? 17 metros de profundidad por el peso específico. En este caso, como tenemos nivel freático, utilizaremos el sumergido, ¿verdad? Entonces, más, acá el peso específico saturado era 19, si no me equivoco. 19 menos 9.81, ¿verdad? Por 17 metros de profundidad. Con eso calculamos nuestro esfuerzo sigma 1 vertical, ¿no? Esto es 188.23, ¿no? Tenemos acá kilonewtons por metro cuadrado. ¿Y qué es lo que nos estaría faltando? Acá estamos hablando en condiciones efectivas, ¿sí? No se olviden, condiciones efectivas. Y nos faltaría calcular este sigma 3. Ahora, ¿cómo vamos a transformar este sigma 1 a sigma 3? Nosotros conocemos que el esfuerzo vertical, ¿sí? El esfuerzo vertical es igual, o vamos a ponerlo acá directamente con el esfuerzo horizontal, para no enredarnos. El esfuerzo horizontal es igual al esfuerzo vertical por el coeficiente de empuje del suelo, ¿sí? Por el coeficiente de empuje del suelo. Nosotros sabemos que existen tres tipos de coeficientes de empuje. Empuje en estado de reposo, ¿sí? En estado activo o en estado pasivo. Estos dos últimos coeficientes se calculan cuando nosotros hablamos de que existe un desplazamiento. En este caso, ¿sí? Como nosotros estamos analizando simplemente nuestro suelo en estado natural, no estamos hablando de ningún tipo de desplazamiento, ¿sí? Por lo que nosotros hablamos en este caso del coeficiente de empuje en reposo. Este coeficiente de empuje en reposo es igual a 1 menos el seno, ¿sí? Menos el seno del ángulo de fricción. ¿Y qué teníamos nosotros como dato? De que el ángulo de fricción efectivo era igual a 22 grados, ¿sí? Entonces, el esfuerzo horizontal lo calculamos de esa manera, ¿sí? El esfuerzo vertical es 188.23, ¿sí? Multiplicado por 1 menos seno de 22 grados, ¿sí? Resolviendo esto, calculamos nuestro sigma 3, que es igual al esfuerzo horizontal, y esto es igual a 117.72, ¿sí? 117.72 kilonewtons por metro cuadrado. Ahora, como a nosotros nos están pidiendo la trayectoria de esfuerzos, ¿no? Como a nosotros nos están pidiendo la trayectoria de esfuerzos, ¿qué es lo que vamos a calcular acá, chicos? Como a nosotros nos piden la trayectoria de esfuerzos, ¿sí? Lo que nosotros vamos a calcular es el P y el Q, ¿sí? Es el P y el Q. Es el P y el Q. Ahora, el P y el Q ya sabemos cómo calcularlo, ¿verdad? El P efectivo y el Q efectivo. El P efectivo ya sabemos que es igual a la semisuma, ¿no? Y el Q es igual a la semirresta. Por lo tanto, acá tendríamos la semisuma, ¿no? Y acá tendríamos la semidiferencia, ¿no?
El P nos va a salir 152.98, ¿no? Kilonewtons por metro cuadrado. Y el Q nos va a salir 35.26 kilonewtons por metro cuadrado. ¿Sí? Ahora, la segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa, chicos? Dijimos que cuando nosotros extraemos la muestra y la transportamos, esa era nuestra segunda etapa, ¿verdad? Nosotros extraemos un bloque de suelo. Cuando extraemos este bloque de suelo, esto está totalmente desconfinado, ¿no? Y al estar totalmente desconfinado, no hay ningún tipo de esfuerzo que se esté aplicando, ¿verdad? Porque simplemente ya extrajimos la muestra, la estamos trasladando al laboratorio y acá no tenemos ningún tipo de esfuerzos, ¿no? Entonces, sigma 1, sigma 3, P y Q, ¿sí? P y Q son iguales a 0, ¿sí? ¿Cuál es la tercera etapa? Cuando comienza el confinamiento, chicos. ¿Qué ocurre en el confinamiento? ¿Qué ocurre en la tercera etapa? ¿Qué ocurre en la tercera etapa cuando comienza el ensayo? ¿Cómo son los esfuerzos en todos los sentidos? Todos nuestros esfuerzos son iguales, ¿no? Y ese valor era igual a 300 kilonewtons por metro cuadrado, ¿no? Eso teníamos como dato nosotros. Igual a 300 kilonewtons por metro cuadrado. Entonces, con eso calculamos el P. Sí, ahí es igual, chicos. Ahí es igual. Entonces, calculamos el P y calculamos el Q. Claro, sigma 3 es igual a 300, ¿no? Sigma 3 es igual a 300. ¿Por qué es igual a 300? Porque justamente, ¿no? El ejercicio nos dice que la muestra está sometida a un ensayo de compresión triaxial con una compresión isotrópica de 300 kilopascales. Ahí dice menos 300. No, chicos, es 300. No he colocado ningún menos. No he colocado menos, chicos. A ver, no sé si acá se ve bien, pero esto es igual, ¿no? Cuando comienza el ensayo, todas las presiones, todos los esfuerzos son iguales en todas las direcciones. Por eso es que sigma 1 se iguala a sigma 3. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte, chicos? Ya. Entonces, con eso nosotros calculamos P y Q. ¿Sí, Alexander? ¿Puedo repetir, por favor, mis disculpe? A ver, nosotros acá estamos analizando la trayectoria de esfuerzos en las diferentes etapas que va teniendo este suelo, ¿sí? Entonces, en las diferentes etapas que tiene el suelo, ¿sí? En las diferentes etapas que tiene el suelo, a ver, un segundo, chicos. Ya. En las diferentes etapas que tiene el suelo, en el primer caso, ¿sí? En la parte 1, estamos analizando cuando está en su estado natural, ¿sí? Calculamos un esfuerzo vertical que vendría a ser sigma 1, calculamos un esfuerzo horizontal que vendría a ser sigma 3 y con estos esfuerzos, sigma 1 y sigma 3, calculamos el P y calculamos el Q, ¿sí? Ahora,
En la segunda etapa, cuando el suelo es extraído de su estado natural y comenzamos a transportarlo al laboratorio, nosotros cogemos un bloque de este suelo. Cogemos un bloque porque recién en el laboratorio vamos a tallar nuestros especímenes. Entonces, en esta etapa 2, que no está recibiendo ningún tipo de esfuerzos, el esfuerzo sigma 1 y el esfuerzo sigma 3 son iguales a 0. ¿Sí? Por lo tanto, el P y el Q también es igual a 0. Ahora, en esta etapa 3, que ya hemos llegado al laboratorio, ¿no? Y comienza el ensayo. ¿Qué ocurre en la primera etapa del ensayo, chicos? ¿Qué ocurre en la primera etapa del ensayo? Comienza el confinamiento, ¿verdad? Comienza el confinamiento, la etapa de consolidación. Entonces, el ejercicio nos dice que esta muestra está sometida a un ensayo de compresión triaxial con una compresión isotrópica de 300 kilopascales. ¿Qué quiere decir? Que ese sigma 3 con el cual inicia, ¿no? Ese sigma 3 con el cual inicia es igual a 300 kilopascales, ¿no? Es igual a 300 kilopascales. Pero, ¿qué ocurre en esta primera etapa? ¿Cómo son los esfuerzos en todas las direcciones? Son iguales, ¿verdad? Entonces, a pesar de que acá nosotros tenemos un sigma 1, nosotros sabemos que en esta etapa, en la etapa 1 del ensayo, este sigma 1 es igual al sigma 3. Por eso es que acá decimos que sigma 1 es igual a sigma 3, ¿sí? Eso siempre va a ocurrir en la primera etapa del ensayo triaxial, que es la etapa de confinamiento o la etapa de consolidación. ¿Sí, chicos? ¿Hasta ahí estamos todos? Sí, profe, gracias. Entonces, la cuarta etapa, ¿sí? Es la segunda etapa del ensayo. ¿Qué ocurre en esta segunda etapa del ensayo? Va a ocurrir la falla de nuestro suelo, ¿sí? Va a ocurrir la falla de nuestro suelo. En la primera parte, cuando comenzamos a ver la tabla del ejercicio, ¿no? Nosotros pudimos identificar en qué momento ocurría la falla, ¿no? Que era justamente cuando la deformación estaba a un 5%, ¿no? Entonces, acá nosotros identificamos nuestro sigma 1, ¿no? 263 kilonewtons por metro cuadrado, y identificamos que nuestro sigma 3 era igual a 120 kilonewtons por metro cuadrado. Con esto, nosotros calculamos el P y el Q, ¿sí? Ya sabemos cómo calcular el P y el Q. Voy a colocar acá los valores. Para el P tendríamos 191.5 kilonewtons por metro cuadrado, y para el Q tendríamos 71.5 kilonewtons por metro cuadrado. Acá no le pusimos los valores al punto 3, ¿verdad? ¿Cuánto tendríamos en el punto 3, chicos? Para el P tendríamos 300, ¿verdad? Y para el Q, que es la diferencia, esto sería 0, ¿sí? Como ambos esfuerzos principales son iguales, tendríamos eso. Entonces ya obtuvimos los P y Q en las diferentes etapas, ¿no? Entonces lo único que quedaría, ¿sí? Es graficarlo. Ya sabemos que acá tenemos P y en el eje vertical tenemos Q, ¿no? En este caso estamos hablando de condiciones efectivas y graficamos nuestros puntos, ¿no? Tenemos en la primera etapa 152 en P
y 35.26 en Q. Entonces tenemos más o menos algo por acá, ¿no? 152.98, ¿no? Y 35.26. En la segunda etapa, en la cual está desconfinado el 100%, está en 0.0, ¿no? Esta es la etapa 1, la etapa 2. En la etapa 3 tenemos en P0, en P300 y en Q0, ¿verdad? Está más o menos por acá. Y la etapa 4, ¿sí? Tenemos en P191, más o menos por acá. Y 100, acá 191.5 y 79.5, ¿sí? Y esa sería nuestra trayectoria de esfuerzos, de 1 a 2, de 2 a 3 y de 3 a 4. ¿Sí, chicos? Sí, Miss, todo bien. Bien, chicos, eso sería todo por hoy, ¿sí? Yo los tengo que dejar. Sí, Aldair, dime. Profesora, disculpe, ¿me escucha? Ahora sí. Me hice una duda en el esfuerzo principal mayor. Está bien 16 por 2, pero ¿por qué al saturado le quitan 981? ¿Por qué le quitamos el peso específico del agua, chicos? Recuerden que nosotros trabajamos en condiciones efectivas, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos en condiciones efectivas, tenemos que trabajar con el peso específico sumergido, ¿sí? Trabajamos con el peso específico sumergido y es por eso que al saturado le quitamos el agua, ¿sí? Ay, así mis. Ya entendí, gracias. Ya. Bien, chicos. Yo los tengo que dejar porque me tengo que conectar a otra clase, ¿sí? Cuídense, chicos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, profe.